traigo el día de hoy es ciudadanos de un nuevo orden. Nosotros sabemos que estamos viviendo, no en los últimos días, estamos viviendo en un nuevo pacto, estamos viviendo en nuevos comienzos también de aquí, de la mente. Estamos viviendo procesos de un nuevo orden, porque sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso no es de ahorita. Nosotros lo sabemos de hace tiempo, pero nuestra actitud como un nuevo orden o como criaturas nuevas en Cristo Jesús no empezó hace mucho tiempo. Nuestro proceso mental, porque esto es mental, hace poco que ese proceso empezó en nosotros. Qué bueno hubiera sido que desde que nosotros conocimos al Señor, nosotros hubiéramos tenido esa mentalidad de que somos criaturas de un nuevo orden, somos hijos, que hubiéramos agarrado la identidad, que no hubiéramos agarrado improntas erróneas que nos llevaron a lo mejor a una religión, que nos llevaron a una tradición, que nos llevaron a una costumbre. Pero, como les digo y como voy a repetir siempre, tenemos que desaprender muchas cosas para aprender otras en este nuevo orden que estamos viviendo. Amén. Y sabe una cosa, es muy importante en este nuevo orden que estamos viviendo, en este nuevo pacto que estamos viviendo, en esta nueva enseñanza que estamos viviendo, porque esto va a traer fruto a nuestra vida, por la identidad que tenemos, por el señorío que tenemos que manifestar aquí en la tierra. Eso que hicieron los adolescentes es señorío. Eso que determinaron ellos hacer es poder, porque dijeron, lo vamos a hacer, y lo hicieron. Entonces, verdaderamente hay que actuar, no únicamente hay que quedarnos con el pensamiento, con el que pude hacerlo y no lo hice, no, hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica, lo que nosotros estamos aprendiendo, porque todos los días, yo estoy segura que a ustedes les pasa igual que yo, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días que abrimos la palabra hay algo que se nos revela, todos los días. Yo no creo que usted lea la Escritura todos los días y que no haya algo que se le revele en ese momento. O sea, no nos podemos quedar únicamente con el logos. Tiene que ser una palabra revelada todos los días. Y si no, dígale al Espíritu Santo que está morando en usted, que tiene poder, que le dé esa revelación que usted necesita para ir de victoria en victoria. ¿Amén? ¿Sabe una cosa? Aparte, la revelación de la palabra es lo que nos va a hacer madurar. Es muy importante para la maduración, para nosotros madurar, para nosotros crecer como creyentes en Cristo Jesús. Es muy importante la revelación de la palabra, porque maduramos aquí. Es muy importante. Bendito Dios. Así que el pueblo del Antiguo Testamento no conocía al Espíritu Santo como una presencia que habitaba continuamente en sus vidas. Ellos lo conocían como una influencia de exterior. ¿Sí? Se manifestaba el Espíritu Santo en ellos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios iba sobre alguien. Y aquel alguien hacía en ese momento que tenía la presencia del Espíritu Santo sobre él, no dentro de él, sobre él. Podían hacer cosas indescriptibles porque en ese momento estaban llamados aquellas personas para hacer las cosas que Dios necesitaba que en ese momento, a través de aquella persona, fuesen hechas. Por ejemplo, vemos a Sansón con una quijada de asno, pudo matar a mil personas en una lucha. Dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre Sansón, y Sansón pudo vencer a un ejército de 1000 con una quijada de asno, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Fíjese, sobre él. Nosotros no lo tenemos sobre nosotros. Bueno, aparte, sí y no.
de nosotros. Entonces fíjense qué poderío tan extraordinario poder vivir sabiendo que yo no lo llevo sobre mí únicamente, que lo llevo dentro de mí. Y fíjese, no únicamente Sansón hizo prodigios ni maravillas. Elías, Moisés abrió las aguas del Jordán y pasaron en seco, dice la Escritura. Eliseo, Gedeón, oiga, Gedeón con 300 hombres, dice la Escritura, que mató, se fue a la guerra y mató a miles del ejército, a miles. Esto es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios iba sobre él. Fíjese, escuche bien lo que le estoy diciendo. Iba sobre él. No estaba dentro de él. Iba sobre él. Gedeón tenía el Espíritu de Dios sobre él y pudo con 300 hombres matar a miles en la guerra. Fíjese, nosotros lo leemos y lo leemos así como si fuese un cuento, pero son historias del antiguo pacto que nos deberían de impresionar para estos tiempos, porque nosotros estamos viviendo ahora en un nuevo orden. Ellos no conocieron ese orden. Ellos vieron como una nube que venía. Ellos sabían lo que iba a pasar posiblemente por los profetas, pero nunca lo pudieron experimentar en carne propia, y a lo mejor nosotros no vamos a experimentar todo lo que Dios va a hacer, porque Dios ya ha dicho lo que va a hacer. A lo mejor nosotros no vamos a experimentarlo todo, no vamos a verlo todo, pero nuestra descendencia, créanlo, va a ver todo lo que Dios ha dicho que será hecho. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también Saúl, no siendo profeta y estando el Espíritu sobre él, dice la Escritura que profetizó con los profetas. Profetizó con los profetas. Le dijeron, ¿y Saúl qué? ¿Anda profetizando con los profetas? Sí, porque en ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl y pudo profetizar. ¿Por qué? Porque Sansón, Eliseo, Moisés, Elías, Gedeón, Saúl hicieron ese tipo de cosas. Porque el Espíritu de Dios es poderoso y activa a quien Él quiere activar. Y en este nuevo orden que estamos viviendo, a todos nosotros nos quiere activados. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has sentido el mover del Espíritu Santo de Dios dentro de ti, activándote, preparándote para lo que Él quiere que tú hagas? No me levante la mano, se lo dejo de tarea. Así que en cada uno de ellos leemos que el Espíritu estuvo en un tiempo corto y se marchó. Ellos no, el Espíritu de Dios no permaneció siempre en ellos. El Espíritu Santo se marchó. ¿Y por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ¿sabe una cosa? Ellos no estaban preparados para recibir todo el poder, toda la gloria que Dios tenía para este nuevo orden. El jueves pasado expliqué sobre las vasijas de barro. Por eso tienen que venirse los jueves de los discipulados. Expliqué que hay vasijas sinceras y hay vasijas con cera. Y Dios en este nuevo orden necesita vasijas sinceras. Entonces, antes había, cuando vendían las vasijas, había vasijas que se reventaban, que se cuarteaban. Y esas cuarteaduras, los artesanos les ponían cera
para no desechar la vasija. Acuérdense que Dios no desecha a ninguna gente. Y les ponían cera para que la vasija no se viera remendada, las pintaban bonito. Esas cuarteaduras les ponían ahí florecitas, ramitas, y la vasija se veía aparentemente bien. Pero había vasijas de una sola pieza. Esas vasijas de una sola pieza tenemos que ser nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando los comerciantes llevaban aquellas vasijas a vender, les preguntaban cuáles son las vasijas sin cera y cuáles son las vasijas con cera. Porque una vasija sin cera resiste lo que Dios le está mandando hacer. Una vasija con cera se va a reventar. Una vasija que ya tiene grietas, que está ya toda remendada. Dice la Escritura que no se puede echar en un odre viejo vino nuevo, porque se va a reventar. Amén. Bendito el Señor. Así que nosotros tenemos que ser esas vasijas. ¿Usted cree verdaderamente? El Señor nos ha dado gloria, el Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha dado autoridad, el Señor nos ha dado identidad. ¿Usted cree que nosotros, si fuésemos todavía los del antiguo orden, los del antiguo pacto, pudiéramos resistir lo que el Señor nos ha dado para creer, para pensar la autoridad? ¿Usted cree que pudiéramos resistirlo? Yo creo que no. Y yo creo que todavía en este nuevo orden hay personas que no están capacitadas emocional para resistir. Por eso mucha gente no cree en lo que Dios nos ha dado. Por eso mucha gente cuestiona lo que Dios nos ha dado, porque no están preparados para recibir todo lo que el Señor nos ha dado. Y lo cuestionan, y lo dudan, y esto, y lo otro. Pero ¿sabe una cosa? Las cosas de Dios no se cuestionan. Las cosas de Dios se creen y se obedecen. Y hasta ahí. Es muy importante eso. No cuestionar lo que ya se te dio. Todavía te estás preguntando a ver si Dios me lo quiere dar. Ya te lo dio, ya es tuyo. Ahora ejércelo, ahora actívalo. Necesito que Dios me dé esto. Ya lo tienes. Ejercítalo, ejercítalo, ejercítalo. Ya lo tenemos. ¿Sabe una cosa? Hasta los recursos lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Una mente como los adolescentes, productiva, para generar esos recursos. ¿Qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Para qué? Para nuestro hogar, para nuestro ministerio, para la empresa, para lo que sea. Tenemos que tener mentes creativas. Ir con las personas adecuadas, porque Dios tiene ya las puertas abiertas. Ir con las personas adecuadas, tocar las puertas correctas. Los recursos ya están de todos los aspectos. Emocionales, espirituales, financieros, ya están. Pero tenemos que ir, acudir con la gente correcta. Hay amistades que no nos convienen. Porque si tú dices blanco, ellos dicen negro. ¿Cierto? Hay amistades que no nos convienen, que en lugar de ayudarnos nos hacen tropezar. Entonces hay que sacudirnos a veces ciertas amistades, aunque nos duelan, para poder seguir en el avance, en el avance, en el avance. Amén. Así que estas personas no tenían el nuevo orden para ejecutar la administración del reino. Así que Dios continuamente en ellos hacía ese tipo de cosas. Mire, vaya conmigo por favor a Joel 2, 28, 29.
29, por favor. Joel 2, 28, 29. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice, bueno, yo tengo aquí la versión de la nueva versión internacional porque me gustó. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. La Reina Valera dice sobre toda carne. Pero sobre toda carne y sobre todo género humano es exactamente lo mismo. Nada más que hay versiones diferentes, pero no alteran el producto. Así que dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En el verso 29 dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Fíjate la profecía que estaba en Joel. Estaba profetizando ya que iba a venir el Espíritu Santo sobre todo ser creado. Iba a venir el Espíritu Santo a llenarnos de su poder, de la identidad. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Y desde hace 2000 años vienen separándose las creencias, las denominaciones. No se ha hecho un solo cuerpo de Cristo. Esto la iglesia no lo ha entendido, que somos un solo cuerpo. Para Jesús no puede haber denominaciones. Él tiene su palabra, porque Él derramó sobre ustedes, sobre todo el género humano, su Espíritu Santo. Por eso les digo que hay gente allá afuera que no conoce del Señor y que sabe, y que no sabe, perdón, y que está ignorando que sus pecados le fueron perdonados en la cruz. Y es muy importante que usted, en el nuevo orden, usted le haga conocer a esa gente que ya ha sido perdonada. Nosotros somos los portadores de las buenas nuevas. Nosotros somos portadores del Evangelio del Reino. Nosotros somos los portadores de la voz que clama en el desierto. Así como Juan el Bautista fue el precursor del ministerio de Jesús, nosotros tenemos que seguir abriendo y ensanchando el reino. Porque sabe una cosa, no porque usted no quiera, o porque usted no quiera, o porque yo no quiera, el reino va a seguir dejar avanzar. El reino siempre va a avanzar y avanzar y avanzar. Es algo que ya inició hace 2000 años y nadie lo va a detener para la gloria de Dios. Por eso es muy importante que la gente que no está creyendo como nosotros crea en ese Dios extraordinario que nosotros tenemos por Dios, el cual nos da todas las cosas, al cual le podemos llamar Abba Padre, el cual es nuestro papá, el cual nos ha dado una identidad como hijos, el cual nos ha dado poder y autoridad sobre todo lo creado. Por eso es muy importante que despertemos a aquella gente que está dormida. Es una misión y una comisión que tenemos todos, todos. No nada más los evangelistas, no nada más los pastores, no nada más los profetas, no nada más los maestros. No, esto es de todos. Tenemos que concientizarnos que tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó hacer. Hay que dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Amén. Amén. Pasaron 400 años de silencio, 400 años que los profetas no hablaron, 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, donde no se escuchó la voz del Señor. 400 años. ¿Qué estaba haciendo el Señor en estos 400 años? Preparando
su reino, preparando el reino de su Hijo, preparando a ese Cristo, a ese Jesucristo que fue desde el principio y que será hasta el fin. Lo vino preparando para mostrar a la gente, para mostrarnos a nosotros en este tiempo quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús. Hubo un silencio de 400 años cuando Juan el Bautista apareció en el desierto diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. 400 años preparando la voz de Juan el Bautista, que él venía a abrirle el camino al rey. 400 años. Así que en 400 años que no hubo espíritu sobre nadie, 400 años donde no hubo palabra profética, 400 años de ausencia de Dios. Fíjese, oiga, si yo cuando me pongo a orar, que el Señor no me responde un día, 2 días, ahora imagínate 400 años sin escuchar la voz de Dios, sin una manifestación del Espíritu sobre nadie. Pero Dios sabía el plan que tenía ya desde antes de la fundación del mundo. Así que, aún siendo tan grandioso como fue Juan el Bautista, todavía representaba el viejo orden. Con la llegada de Jesús se inauguró un periodo mayor, el periodo del reino de los cielos aquí en la tierra. Acompáñenme por favor a Mateo 11, 11 y 12. Mateo 11, 11 y 12. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué está diciendo Jesús que aún el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista? Siendo que Juan el Bautista fue profeta y fue el precursor de Jesús, del reino. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista estaba en el antiguo orden. Por eso dice Jesús: aún el más pequeño en el reino, que crea en mí, en el nuevo orden, será mayor que Juan el Bautista. Es mucho mayor, somos mayores en el Espíritu que en la ley. Porque la ley, ¿qué hace? Mata, mas el Espíritu vivifica. Así es. Por eso dice la Escritura, por eso dice el Señor: el más pequeño de los hombres en el reino, en el Espíritu, es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿sí? Pero Juan el Bautista nunca recibió el Espíritu Santo. Él se quedó en el antiguo orden. Estuvo en medio de 2 dimensiones de tiempo. Él bautizó a Jesús, pero él nunca fue lleno del Espíritu. Juan el Bautista vio lo que debía de venir. Era un hombre del antiguo pacto con una mentalidad del nuevo pacto. Y así se quedó Juan. Inclusive Juan tuvo que ser arrestado, encarcelado, para que el ministerio de Jesús fuera público, para que el ministerio de Jesús saliera a la luz. Amén. Seguimos viendo. Dice la Escritura: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Entonces,
Desde los días de Juan el Bautista, el reino ha estado avanzando con violencia hasta que llegó Jesús. Antes de Juan, el reino nunca había estado presente en la tierra en un estado poderoso y visible como sucedió desde la venida de Jesús. ¿Se manifestaba el reino en alguien? No, se manifestaba el Espíritu de Dios sobre alguien, pero el reino no se manifestaba. El reino nunca estuvo manifiesto. Estaba manifestado de los personajes que les dije, y sobre Abraham y sobre algunos otros personajes, sobre ellos el Espíritu Santo, para que hicieran en ese momento lo que Dios necesitaba que ellos hicieran, para que siguieran el proceso del empoderamiento años, muchos milenios de años después del reino, para que en Jesús pudiéramos ver todo el potencial del reino que Dios había estado preparando por años después de la caída del hombre. Amén. Bendito el Señor. Así que nadie desde Abraham hasta Juan entendió claramente el reino. Ellos hablaban de él y profetizaban sobre él y tenían pequeñas pistas del futuro, pero nunca vieron su gloriosa manifestación que estaba guardada en secreto por el Padre Celestial para este tiempo glorioso del 2015. Bendito el Señor por eso. Y mire, también esto lo compartí en el discipulado. ¿Usted cree que si Satanás hubiera conocido la mente de Dios o la estrategia de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿usted cree que hubiera incitado a los fariseos, a los maestros de la ley en esos entonces para que crucificaran, para que mataran a Jesús? Oiga, si cuando crucificaron a Jesús ya venía esa estrategia desde antes de la fundación del mundo, porque Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él era el que estaba sin mancha y sin arruga. El Jesucristo, el Cristo, vino a ser el Jesús encarnado en Jesús, perdón. María no es la madre de Cristo. Y se lo voy a decir. María es la madre de Jesús, hecho hombre, hecho carne. Pero María no es María no es la madre de Jesucristo, porque Jesucristo es desde el principio y ha sido desde el principio. ¿Me hago entender? María es la madre de Jesús, fue la madre de Jesús. Jesucristo encarnado en Jesús. Fíjese, ¿cuánto tiempo, cuántos años pasaron Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona? Jesucristo estaba ya predeterminado por el Padre, predeterminado por Él mismo, para llegar en el determinado tiempo, para nacer en esa mujer, en María, porque tenía un propósito. Jesús duró 33 años en esta tierra. 33 años como hombre. 33 años con un propósito. ¿No se le asemeja a usted algo? ¿Para qué hemos nacido? ¿Por qué estamos aquí? No es casualidad. Dios ya nos había pensado, Dios ya nos tenía predispuestos para un propósito aquí en la tierra. No somos ninguna cosa abortiva, no somos ningún descuido de papá ni de mamá. Somos algo predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Así que usted siéntase, ese varón, esa mujer que Dios predeterminó para este tiempo. Fíjese, el Cordero Inmolado que vivía, que existió desde antes de la fundación del mundo, lo prepararon muchos miles de años para que diera María, su madre, lo diera a luz en el tiempo de los romanos, cuando el imperio romano estaba totalmente, poderosamente fuerte, para que ahí nos pudieran mostrar con ejemplos el reino del ser humano. Porque no había reino, mas sin embargo los romanos tenían una estrategia de reino, de gobierno bien puesto, donde Jesús podía nacer. Eso no estaba fuera del control de Dios. Por eso hubo 400 años que Dios no habló, porque estaba preparando la venida de ese ser sobrenatural que a usted y que a mí nos iba a dar un nuevo orden, una nueva vida, un nuevo pensamiento, creatividad, poder, autoridad sobre todas las cosas. Amén. Nosotros somos lo mejor que el Señor ha creado para estos tiempos. Diga, yo soy lo mejor que el Señor ha creado. Créaselo. Yo soy lo mejor que el Señor ha creado. Eso es poderoso, porque si usted lo cree, usted lo va a vivir. No importa las circunstancias, como decía ahorita Mariana. No importa, nos desesperamos, pero yo sabía que lo iba a hacer. No importa qué tiempo pase, lo que sabemos es que va a suceder lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque Él pone tanto el querer como el hacer. Dice la Escritura, esperar reposadamente en Jehová tu Dios y Él te dará el anhelo de tu corazón. Así que en el Señor no estamos nosotros solos, Él está con nosotros, Él es para nosotros y nosotros somos para Él. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso a ustedes? Así que esto era un secreto de Estado. No se podía saber que Jesús iba a hacer que todo el plan demoníaco se iba a echar abajo. Fíjese, era el secreto de Dios guardado. Jesús fue crucificado únicamente por la sangre del Cordero, limpia, sin mancha y sin arruga. Nosotros fuimos perdonados del pecado del mundo. Todos. Jesús, dice la Escritura, que fue tentado. Y esa tentación, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús sale del Jordán, lleno del Espíritu, porque así dice la Escritura, lleno del Espíritu. El Espíritu mismo lo llevó al desierto y fue tentado. Y nosotros creemos que esta tentación es la tentación de Jesús. Pero andamos sí y no. También se los comenté en el discipulado. Es bien importante que nosotros sepamos que Jesús tuvo una tentación mucho mayor. Recuerden que cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, que le dijo a su padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Jesús en ese momento ya veía venir todo lo que le iba a pasar. Ya veía venir el sufrimiento físico, sí, pero a Jesús no le dolía tanto el sufrimiento físico, y sí porque era humano, y le dolía todo lo que a usted le puede doler, y sabía que lo iban a flagelar, y sabía que lo iban a crucificar, y claro que eso físicamente duele. Pero a Jesús, lo que verdaderamente en el huerto de Getsemaní le hizo sudar sangre, fue que Él estaba
verdaderamente él sabía desde antes de la fundación del mundo, porque eso ya estaba platicado con papá. Él sabía a lo que se estaba exponiendo cuando estuviera en la cruz, que todos los pecados de todos los hombres iban a estar sobre él. Fíjese, todos los pecados de un violador sobre él, todos los pecados de un sicario sobre él, todos los pecados de un pederasta sobre él, todos los pecados de los adulterios y de los adúlteros sobre él. Todos, no únicamente aquí se trata de el Señor me perdonó mis mentiras. No, el Señor perdonó todo y todos los pecados estuvieron sobre él. Entonces, Jesús, con todos los pecados del mundo, se hace Jesús maldito. Y en esa condición Jesús muere como un ser maldito. ¿Qué hacían o a dónde iban esas personas que morían en esa condición? ¿A dónde iban? Al infierno. ¿A dónde iba a ir Jesús muriendo como una persona maldita? Por todos los pecados de toda la gente en el mundo. Al infierno. Dice la Escritura que Jesús descendió al Seol. Pero lo que no sabían, no contaban con la astucia del Padre, que de ahí lo iba a rescatar. La muerte no se iba a enseñorear de Jesús. Cuando el Padre, incluso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús no lo mataron. Jesús dice en la Escritura que Él entregó su espíritu. Y le dijo al Padre, cuando todos los pecados del mundo vinieron sobre Él, le dijo al Padre, consumado es, que es hecho está. Todo lo que para lo que nací, lo hice. Así que, Señor, encomiendo mi alma a ti. Jesús muere, se va al infierno, el Padre lo resucita del Seol, lo trae del infierno y por eso vence a la muerte. Dice que vence muerte y muerte de cruz, porque no lo mataron, Él entrega su espíritu. Amén. Él entrega su espíritu. Y el Padre lo resucita. Después de 3 días, Jesús resucita para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Esto era por el plan de dárselos a los hijos. Jesús ha de haber negociado con el papá, mira papá esto. Jesús estaba con temor, porque con el pecado, ¿qué es lo que el pecado hace con nosotros? Nos separa del Padre, ¿cierto? Jesús en ese momento tenía ese miedo. Me van a separar de ti, me voy a separar de ti. He estado contigo desde antes de la fundación del mundo. Yo, Jesucristo, he estado contigo. Nunca nos hemos separado. Y Jesús decía, yo hago lo que he visto hacer. ¿A quién? El Padre. Al Padre. Al Padre. Eso hacía Jesús. Y lo hizo siempre. Hacía lo que veía hacer al Padre. Pero esto estaba tan escondido para que no lo pudiera conocer Satanás, porque entonces hubiera abortado el plan de Dios. Si Satanás hubiera sabido que le iban a ganar en la cruz, si Satanás hubiera sabido que la sangre de ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo nos iba a dar vida eterna a todos nosotros, téngalo por seguro que Jesús no hubiera muerto. Son planes, son estrategias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál estrategia tiene Dios para nosotros? ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros? Porque no estamos aquí únicamente para trabajar, ir, comer, despertar. No, tenemos un propósito
propósito de vida, eso tiene que ser poderoso. Venimos, nos entrenamos, aprendemos, pero tenemos que ir a dar allá afuera resultados. Amén. La mente hay que hacerla ejecutar allá afuera. ¿Qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo le hago para acá? ¿Cómo le hago para allá? Tenemos que echar a andar nuestra mente, porque el Señor, en el nuevo orden en el cual vivimos, tenemos la mente de Cristo. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendito Dios. Así que Jesús comenzó a proclamar su mensaje del reino, porque el viejo orden se había terminado, y todo lo que termina, todo lo que envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Así que Jesús empezó a proclamar el reino cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas 4:14. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oigan, ¿y cómo no se iba a difundir la fama de Jesús si Jesús resucitaba muertos, si Jesús sanaba a los paralíticos, si Jesús restauraba manos secas, si Jesús perdonaba a los adúlteros, a las adúlteras? ¿Cómo no se iba a derramar la fama de Jesús? En aquel tiempo los escribas, los fariseos decían: ¿qué doctrina trae este? ¿Qué poderosa doctrina trae este? Si es el hijo del carpintero, ¿qué puede saber? Muchas veces, por la vestimenta, por la apariencia, nos menosprecian. El origen que tenemos, a lo mejor venimos de una familia pobre, de una familia donde papá se esforzó mucho para darnos estudios, etcétera, etcétera, y a veces nos menosprecian por venir de donde venimos. Pero no te dejes engañar, como dicen la televisión, no te dejes engañar, amiguito, porque solamente Dios sabe por qué naciste en esa cuna. Solamente Dios sabe por qué estás en la situación en la que estás. Solamente Dios sabe por qué te cambia de ciudad. Solamente Dios sabe por qué está haciendo en tu vida lo que está haciendo. Porque creen, es uno de los estrategas más grandes del mundo. Dios Todopoderoso verdaderamente es el que hace las estrategias más poderosas para tu vida y para la mía. Así que créeme, si algo está aconteciendo en tu vida, dale la gloria y la honra al Señor. Yo no sé por lo que estás pasando, pero créeme que puede ser, y me atrevo a asegurarlo, que es un proceso de Dios para tu maduración, para que vayas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque Él así nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Eso es lo normal en los hijos del Señor. Amén. Amén. No importa cuál sea tu comienzo, no importa qué tan difícil, porque el Señor te va a sacar victoria. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y oiga, era bien importante la fama de Jesús, mas sin embargo, Jesús traía ya un nuevo orden. Así que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús tenía una llenura sin medida. Así que, y usted puede ver en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que mientras Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo de Dios no se manifestó en ningún lugar ni en ninguna otra persona. 3 años que duró
Jesús en la tierra, el Espíritu Santo estaba en él. Y él era el que hacía los prodigios y los milagros. Y usted puede leer los evangelios, puede leer Romanos, puede leer Hebreo. No va a encontrar que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo manifestado el Espíritu de Dios en otra persona o en otra situación. Porque él fue lleno del Espíritu de Dios para que después ese Espíritu, al resucitar Jesús y al irse Jesús ascendiendo al cielo, ese Espíritu nos fuera a nosotros dado. Oye, esto es glorioso. Fue un plan extraordinario de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta su Espíritu nos heredó. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Su poder nos lo heredó. Amén. Ser hijos nos lo heredó. Amén. Somos hombres y mujeres con herencia divina. Amén. Amén. Esto es extraordinario. Así es. Fíjese, 3 años Jesús viviendo sobre la tierra y con todo el poder en él, porque fue lleno del Espíritu. Para luego decirles, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador. ¡Wow! Gloria a su nombre. ¡Wow! ¡Wow! Oiga, se me enchinó la piel. Eso es extraordinario, porque todo lo que le pertenecía a él, nosotros como herederos y coherederos, juntamente con Cristo Jesús, lo tenemos ya. Amén. No es que si no lo va a dar, lo tenemos ya, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que Jesús será la vanguardia del nuevo orden en la tierra. El primero de una nueva generación de personas que serían llenas con el Espíritu Santo de Dios. Jesús vino a reconectarnos con su Padre y su glorioso Rey. Y el vínculo conector era el Espíritu Santo. Únicamente a través del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo podemos conectarnos al Padre. Sin ese vínculo no nos podemos conectar al Padre, porque dice la Escritura que el Padre y Jesús son uno mismo. Dice el Señor, el Padre y yo somos uno mismo en ustedes. Amén. Amén. Así que el vínculo que nos mantiene ligados a Jesús, al Padre, es porque Jesús nos dejó su Espíritu el día que nosotros le reconocimos como Jesús, como nuestro Dios y nuestro Salvador. Vivificó nuestro Espíritu, entró su Espíritu en nosotros y Él mismo se impartió dentro de nosotros. Tenemos el poder, tenemos la autoridad para hacer, si tan solo creyéramos y si tan solo tuviéramos la fe como un granito de mostaza, pudiéramos hacer, porque dice Jesús en su palabra que cosas mayores nosotros haremos. ¿Por qué? Porque somos una nueva generación. Una generación del nuevo orden. Porque somos una generación con una mente diferente. Antes nunca se mencionó que en el antiguo pacto tuviera la mente de Cristo. ¿Usted escuchó eso o ha leído eso? Pero ahora, en el nuevo pacto, el Señor nos dio su mente, su creatividad. Nos puso un corazón nuevo. Nos quitó el corazón que teníamos. ¿Sabe por qué? Porque el alma no nos deja a veces avanzar. Al alma le damos mucha prioridad. Y el alma a veces la tenemos tan inflamada que dice el Señor, tengo que calmar tu alma, tengo que quitarte ese corazón para que no lo hagas inflamar y puedas avanzar. Entonces el Señor quitó el corazón de piedra de nosotros, pero aquí quiero decir una cosa. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, dice la Escritura, pero aquí también tiene mucho que ver que nosotros queramos ese corazón nuevo. Porque el corazón ya está ahí. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, el corazón ya está ahí. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con ese corazón nuevo? ¿Qué estás haciendo con ese corazón nuevo? ¿Sigues con los mismos problemas almáticos?
de que antes de que recibieras a Cristo Jesús. Eres una vasija, con cera o sin cera. ¿A dónde estamos llevando todo esto? Es muy importante, porque aquí es una decisión de nosotros. Tomo mi nuevo corazón y pongo en proceso mi nuevo corazón. Aquí no es la actitud de Dios, aquí es una actitud de nosotros. Dios ya no lo dio. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi nuevo corazón? ¿Amén? ¿Amén? Gloria al Señor. Bendito Dios. Así que Jesús vino a reconectarnos con el Padre. Sí. Así que el objetivo principal de Jesús, amados hermanos, hijos de la casa, no era sanar a los enfermos, no era sanar a los leprosos, no era darle vista a los ciegos, no era resucitar a Jairo, no. Eso no era el meollo del asunto de Jesús. Jesús vino a traernos autoridad. Jesús vino a implementar en el nuevo orden, en el nuevo pacto, el reino. Y el reino era Él. Por eso, cuando Él se va, dice, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un nuevo consolador, les dejaré un consolador. Y Él mismo, hecho carne, viene a nuestro corazón y empieza a gestarse en nosotros nuevas ideas, empieza a gestarse en nosotros nuevas decisiones, porque tenemos y vivimos en un nuevo orden, nos movemos en un nuevo pacto. Así que estas ideas, si tú traes una idea ahí, créelo, a lo mejor con toda seguridad me atrevo a pensar que no es tu idea, es una idea de parte de Dios puesta en tu mente, para que tú le des proceso a esa idea. Amén. Es bien importante transicionar del antiguo orden al nuevo orden. Del reino se hablan muchas cosas, pero verdaderamente estamos viviendo en él, queremos transicionar en él, nos estamos tratando de mover en él. Es muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Jesús trajo y depositó en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que Jesús dejó como reino aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo con el evangelio que Jesús nos dejó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos adulterando? ¿Lo estamos creyendo? ¿Lo estamos criticando, cuestionando? ¿Qué estamos haciendo con eso? Con las palabras de reino. Fíjate, es muy importante verdaderamente. Y en muchas partes se dice reino y lo leemos, pero lo ponemos en práctica. ¿Verdaderamente sabemos lo que es reino? Sabemos que reino es poder, identidad, autoridad, obediencia. Eso es reino. Eso es reino. Así que la misión de Jesús fue abrirle camino a la venida del reino, introduciendo a los hombres en el poder del Espíritu Santo. Esa es realmente la intención del Padre en nosotros. Que su Espíritu en nosotros se mueva, que nosotros demos fruto, y fruto en abundancia, porque tenemos el poder, tenemos la nueva mentalidad, tenemos una mentalidad de Cristo. Sabemos que tenemos el señorío, que tenemos la autoridad para sujetar, para someter los ambientes. Somos hijos de Dios y todos los recursos en todos los ámbitos de nuestro ser nos han sido dados. Ahora hay que tomarlos, hay que alcanzarlos, hay que poseerlos para poder verdaderamente vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En cada uno de nosotros.
un rey, hay una reina que quiere salir, que quiere explotar, que quiere explorar. Deje salir a su rey, a su reina interior. Amén. Para que verdaderamente podamos descubrir quiénes somos en Cristo Jesús. Amén.